Los santos ejercicios deben servirnos para apreciar con la luz del Espíritu Santo la inmensa dignidad, la inmensa grandeza y las muchas exigencias de nuestro sacerdocio ministerial. Mirad, hermanos, vuestra vocación. La vocación cristiana en nosotros adquiere una nueva dimensión maravillosa con la vocación al sacerdocio ministerial. Y en ese sacerdocio, ya en su ministerio, debe ocupar siempre la Eucaristía el primer puesto. Concilio Tridentino hizo la gran afirmación que era de Santo Tomás de Aquino: sacerdos propter sacrificium. La razón de ser del sacerdote es el sacrificio. Una Eucaristía en la cual nosotros somos los ministros irreemplazables. Una Eucaristía en la cual hacemos lo que el Señor hizo y lo hacemos en su memoria. Una Eucaristía en la cual el Señor obra a través de nosotros. Una Eucaristía en la cual, llenos del poder del Espíritu, podemos convertir el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Corremos el peligro de perder aprecio por la Eucaristía con el correr de los años. En varias sacristías lee uno esas palabras: sacerdote, celebra esta misa como si fuese la primera, celébrala como si fuese la única, celébrala como si fuese la última. Qué bueno que nosotros llegásemos a cada Eucaristía con el fervor de la primera, ojalá con uno mayor. Esto no es fácil. Corremos todos el peligro de irnos acostumbrando a celebrar, sin disposiciones a veces requeridas, sin fervor. ¿Qué misa me toca? ¿La de 7 o la de 10 o la de 4 o lo que sea? Y dejamos que llegue el momento y celebramos de una manera rutinaria, sin fervor. La Eucaristía será apreciada por nosotros en la medida en que con frecuencia nos detengamos a meditar en ella. Ya lo haremos de una manera especial durante el retiro, pero que a lo largo del año reflexionemos sobre lo que es lo primero en nuestro ministerio. Si no tuviésemos más que la Santa Misa, nuestro sacerdocio sería maravilloso. Si únicamente celebrásemos una misa en la vida, ya el sacerdocio habría tenido una gran justificación. El Antiguo Testamento nos muestra la importancia de todo lo que es Eucaristía. El arca que fue llevada con tanta pompa por Moisés y por David y por el pueblo, esa arca que fue honrada después de que había sido recobrada de los filisteos, esa arca que había sido llevada como trofeo por los filisteos, cuando en castigo por los pecados del pueblo, especialmente por los de los hijos de Leví, de Elí, ellos mueren en el combate y el arca cae en manos de los filisteos y allí permanece mucho tiempo. Es recobrada después y llevada con mucha alegría. Nosotros debemos tener alegría por todo lo que sea Eucaristía,
mostrar con nuestro culto el aprecio que tenemos por ella, invitar a nuestras gentes a que la amen, a que la honren, a que hagan también ellos de la Eucaristía el centro de sus vidas. El Concilio ha insistido con razón cómo la Eucaristía debe ser el fundamento, el centro y el ápice de toda la vida cristiana y de toda la actividad pastoral, cómo a ella deben orientarse todos los sacramentos, toda la vida del sacerdote en una palabra. Esa arca apenas era una figura de nuestro sagrario. Allí solamente estaban las tablas de la ley, pero nosotros tenemos aquí al autor de la ley, al que es el camino, la verdad y la vida, y al que se convierte en pan de vida para nosotros. Hoy preguntémonos delante del Señor aquí, junto a su altar, ¿qué es la Eucaristía para nosotros en este momento de nuestra vida sacerdotal? Si de veras la apreciamos, si la preparamos con una vida santa, si la celebramos santamente, y si esa Eucaristía influye después en la santidad de nuestro día. ¿Qué pastoral hemos hecho con los fieles para apreciar la Eucaristía? Hacemos de nuestra manera de celebrar la mejor predicación de la grandeza eucarística, o hemos permitido una serie de desórdenes y tenemos una actitud nosotros a veces poco irreverente que lleve todo esto a un menosprecio por la Eucaristía. El Señor nos ha dado un poder divino, el de celebrar, el mayor poder, el de poder convertir el pan en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre preciosa, el poder dar este pan eucarístico multiplicado a las multitudes. Preguntémonos cómo estamos celebrando. ¿Qué aprecio tenemos por este culmen de nuestro ministerio, la Eucaristía? ¿Con qué fervor la preparamos y la celebramos? ¿Y con qué dignidad nos acercamos siempre al altar? Y si estamos compartiendo con el pueblo, como lo hizo David, la alegría de estar no ya junto al arca, sino junto al Señor sacramentado. Hoy el Señor nos recuerda en su Evangelio cómo lo más importante en la vida es hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús está rodeado de personas que escuchan su palabra divina y le dan la noticia de que han llegado su madre y sus hermanos, Él dice unas palabras que aparentemente desconciertan. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Allí no despreció a María ni mucho menos, porque nadie cumplió la voluntad del Padre como ella, la que con su fiat de la encarnación, renovado a lo largo de su existencia, hizo siempre la voluntad del Padre. Ella, la maternidad física, unió esta maternidad espiritual, la de haber hecho siempre la voluntad del Padre, la de no haber hecho nunca la suya en detrimento de la divina. Allí debe estar también nuestra gran preocupación, hacer en todo y siempre la voluntad del Padre. Jesús, nuestro modelo, nos dio ese ejemplo a lo largo de su vida.
Desde sus primeras palabras, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, las que pronuncia en el momento de la encarnación, hasta las finales de su vida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta las del huerto, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta las del discurso de la cena, Padre, he realizado la obra que me encomendaste. A lo largo de toda su vida nos muestra cómo su gran preocupación fue hacer en todo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Nos lo dice San Pablo, nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo que el Padre quiere de nosotros antes que todo es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Si fallamos en este campo, no podremos decir que estamos cumpliendo la voluntad divina. Que yo hago aquella obra, que yo hago tal apostolado, que yo realizo tal iniciativa, que tengo tal organización. Muy bueno, sí, todo esto parte de una realidad, la santidad. Todas estas actividades no podrán reemplazar la santidad. Llamados a la santidad. Pidamos en esta Sagrada Eucaristía la gracia de convencernos de esa verdad de la cual tal vez no lo estamos. No podemos oír mil y mil veces esas palabras. Creo que desde el primer día del seminario empezamos a escucharlas y nos las han repetido a lo largo de todos los ejercicios. Y cuando leemos las cartas de Juan Pablo II, por ejemplo, con motivo de la Semana Santa, del Jueves Santo, vemos su insistencia sobre ese punto. Todo eso a veces puede pasar como agua sobre piedra lisa, que tiene grasa, allí nada se queda. ¿Qué importancia le estamos dando verdaderamente al cumplimiento de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación? Recordemos que las palabras que oigamos tendrán fuerza si el Espíritu Santo las vivifica. Él es el que hace llegar esa palabra a lo más hondo de nuestros corazones. No es el predicador quien las hace llegar, es el Espíritu del Señor. Solamente Él puede darnos esa gracia, la de la convicción de que estamos llamados a la santidad. Solamente Él puede sembrar en nosotros inquietud cuando hemos olvidado esta vocación. Solamente Él puede darnos fuerzas para reiniciar ese camino si en un momento dado lo perdimos. Por eso hay que pedir siempre estas gracias. Y hagámoslo de una manera especial ahora en esta Sagrada Eucaristía. El fin principal del retiro es el de nuestra conversión total al Señor. Y esas palabras del profeta Joel, convertíos de todo corazón, son primero que todo para nosotros. Hacernos a la idea de que no tenemos necesidad de conversión sería un tremendo engaño. Todos necesitamos conversión y la necesitamos todos los días. Cuando el Espíritu del Señor proyecta su luz en nuestro interior, van apareciendo todas nuestras fallas, todo lo carnal que hay en nosotros, todos nuestros pecados en una palabra. Y Él proyecta esa luz no para que nos desanimemos al ver nuestra realidad, sino para que confiando en la misericordia del Señor, nos convirtamos a Él de todo corazón.
Pongámonos, ojalá diariamente, bajo la luz del Divino Espíritu. Cuando una pieza está oscura, quien penetra en ella no ve la suciedad que tal vez se encuentra allí. Pero cuando entra el sol, todo se ilumina y aparece lo hermoso y lo feo que hay allí. Hasta los granitos de polvo que danzan allí a través de un rayo de luz son visibles. Necesitamos la claridad del Señor. Muchas veces nos hacemos a una vida tranquila pensando muy poco, que no tenemos necesidad de conversión. Y se va horadando así el alma y el cáncer va creciendo y cuando menos lo pensemos, todo se va al suelo. Como sacerdotes tenemos también que realizar una pastoral de conversión con los hermanos. La profecía tiene esa misión muchas veces y con frecuencia es la primera: mostrarle al pueblo sus pecados, llamarlo a la conversión. Si siempre tenemos una predicación fácil, si nunca hablamos del pecado, si nunca hablamos de la justicia divina, si nunca hablamos de lo que ha de venir después de la muerte, el juicio, el premio o el castigo eternos, muchas personas van a estar tranquilas en su vida de pecado. A nosotros nos toca tocar esa trompeta, congregar a la reunión, hablar del mensaje del Señor, sembrar preocupación en quienes están tranquilos en medio de muchos pecados. Y esa pastoral que debemos realizar con la masa a través de la predicación dominical, de los santos ejercicios, etc., debe ser ante todo una pastoral personal que hagamos con aquellos que vengan por una u otra causa a buscar nuestros servicios. Mucha gente viene a nosotros con sus preocupaciones, con sus problemas, con sus angustias. Si tenemos tiempo de dialogar con ellas, hablemosle de su situación frente al Señor. Y preguntémosle cómo están ellas con el Señor. Muchas veces nos dirán que están alejadas, que llevan muchos años sin recibir los sacramentos. Es el momento oportuno de dar un buen consejo, de invitarlas a la reconciliación, de ofrecerles nuestros servicios pastorales. ¿Cuánto podemos hacer con estas personas que son traídas por el Señor con un pretexto cualquiera para ellas, pero con el plan que Él tiene de salvación con cada uno? Y nosotros somos canales de salvación. Toda la gracia está en nuestras manos para que la comuniquemos a quienes la necesitan. Hay que hablar de la justicia divina y también de la misericordia del Señor. Mucha gente que ha estado en el pecado no se atreve a acercarse porque cree que no va a recibir perdón del Señor. En la lectura de este día hay un comentario que van a oírlo a las 2:30 de San Bernardo, muy hermoso, sobre el Cantar de los Cantares, y dice, entre otras cosas, mi mérito es la misericordia de Dios. Él no sentía que tuviese ningún mérito en su favor, pero que tenía la misericordia del Señor para él. Y sabía que esa misericordia del Señor le iba a ayudar y lo iba a acompañar por siempre, y por eso podía pensar en un cielo eterno, porque había una misericordia del Señor que no tiene límites.
Muchas personas, cuando han tenido pecados como un aborto, un homicidio, otros muy graves, creen que no tienen perdón y por eso no se acercan a los sacramentos. Tenemos que hablarles de esa misericordia del Señor que no tiene límites, que nunca rechaza al pecador que, como esta mujer del Evangelio, se postra a sus pies, con muchos pecados, pero con un gran arrepentimiento. Ama mucho y por eso se le perdona mucho. El perdón del Señor está, como acabamos de oírlo, de acuerdo con el amor que hay en la persona. Suscitar ese amor, pedirlo al Divino Espíritu, ponderar esa misericordia del Señor. En el capítulo 15 de San Lucas se nos habla de la conducta del Señor con los pecadores y el evangelista nos trae las 3 parábolas de la misericordia, todas encaminadas a ese fin: confiar en la misericordia del Señor, que siempre recibe, que nunca rechaza, que es bondadoso para perdonar y que, como lo oímos ahora en el Salmo 103 que se recitó en parte, lanza lejos nuestros pecados, cuanto dista oriente de occidente, así de lejos los arroja, nos dice el salmista. Hoy, día de reconciliación para nosotros, pidamos la luz del Divino Espíritu para conocer un poco siquiera nuestra realidad interior. Pidamos la gracia de la reconciliación de cada uno de nosotros con el Señor y roguémosle que nos convierta en canales de reconciliación para muchas personas, que realicemos en todas partes una fecunda pastoral de conversión. Detengámonos en silencio unos momentos a saborear un poco esta palabra del Señor que acabamos de escuchar. Nos va alimentando primero con el pan de su palabra y luego con su cuerpo y con su sangre. Y qué alimento tan rico el que acaba de darnos a través de estas 2 lecturas. Elías, profeta del Señor, tiene un momento muy difícil en su vida. Ha cumplido su misión profética, ha dicho al rey lo mal que ha obrado, es perseguido y para escapar de la muerte tiene que huir. Tiene un momento tremendo de crisis, cansado, desea inclusive la muerte. Es un momento de esos definitivo en la vida de una persona. Él sale libre y triunfa por una intervención especial del Señor. Todo profeta tiene sus momentos de crisis y nosotros somos profetas. Cuando uno lee la palabra de Dios ve cómo crisis parecidas parecieron, por ejemplo, Jeremías, que llega a preguntarse si el Señor verdaderamente lo ama, si no ha perdido su tiempo profetizando. El mismo Samuel había tenido ya su crisis cuando le pidieron un rey y él se sintió despreciado en lugar de pensar que estaban, como el mismo Señor se lo dice, despreciando a Yahvé. Jonás tiene palabras parecidas cuando sentado cerca del ricino pide también la muerte. Hay momentos en la vida del sacerdote duros, difíciles, de desaliento, de verdadera tormenta interior, de intensa crisis. ¿Cómo sale el Señor al encuentro de su profeta? Porque el Señor no abandona nunca a sus profetas.
mostrándole un pan y un jarro de agua, invitándolo a que coma y a que beba. Elías se alimenta con este pan y sacia su sed con esta agua, y recibe una fortaleza tan grande que, obedeciendo al ángel, camina 40 días y 40 noches sin descansar y sin cansarse. Siempre hemos visto en esta agua y en este pan, que llenan de valor y de fuerzas al profeta, la imagen de la Sagrada Eucaristía. Allí tenemos no agua sino la sangre del Señor, y no un pan material, sino el pan de vida, el Señor. La gran solución para nosotros, profetas, en los momentos de crisis está allí en la Eucaristía. Si nosotros no buscamos soluciones humanas, que es lo que a veces equivocadamente buscamos, si en cambio buscamos al Señor, si creemos en su fidelidad, si estamos seguros de que Él nunca nos abandona y vamos a buscar la fuerza donde Él nos la ofrece, en su Eucaristía, si en esos días intensificamos nuestra oración frente a un sagrario, si celebramos con mayor fervor el sacrificio eucarístico, recibiremos las fuerzas suficientes para poder continuar. No desmayaremos. Los que sucumben son aquellos que no confían en el Señor y que no buscan la única solución que tiene el hombre, que es Cristo. Él es la solución de todos los problemas. Preguntémonos hoy si en los momentos de crisis, si los hemos tenido, hemos buscado la gran solución que es Cristo, y Cristo en su Eucaristía. Y este pasaje del Evangelio de San Lucas que acabamos de oír es riquísimo en enseñanzas. Estamos frente a dos hombres que, después de haber estado con Jesús, fueron sus discípulos, lo habían acompañado mucho, tienen sin embargo muy poca fe. Son hombres que se desalientan y hablan de un pasado, esperábamos que fuese la redención de Israel. Estos dos hombres, derrotados espiritualmente, emprenden el camino de retorno a sus hogares. No han creído ni siquiera en lo que han dicho las mujeres. Tenían una fe muy superficial, muy débil, y por eso se alejan de Jerusalén. El Señor los busca como nos busca a todos. Si algo distingue al Señor es su deseo de encontrarnos siempre. Santa Catalina de Siena dice que es como un perro de cacería, que nunca abandona la presa hasta que la toma. Eso es el Señor, nos busca siempre. Y aquí también va a alimentarlos, primero con el pan de su palabra y luego con su cuerpo y con su sangre. A lo largo de ese recorrido, Él les va explicando las Escrituras. Debió ser una lección maravillosa que desafortunadamente no quedó escrita. Cuántas maravillas les diría el Señor de lo que los profetas desde Moisés habían dicho y escrito acerca de Él. Debió ser una tarde maravillosa. Y fue tan importante que, como ellos lo dicen después, mientras Él les iba explicando las Escrituras, ardían sus corazones. La palabra del Señor es fuego, que nos hace arder si de veras nos alimentamos con ella. Pero hay que acercarse profundamente a la Escritura Sagrada, no leerla superficialmente, por curiosidad, por salir del paso.
En dos pasajes del Antiguo Testamento, uno y luego en el Apocalipsis, se compara la palabra de Dios con un volumen que debemos comer, llevar a nuestra boca y luego tragarlo para que se convierta en alimento. Solamente así se convierte en vida. Cuando esa palabra del Señor es rumiada en oración, cuando nos alimentamos de veras con ella, cuando no nos contentamos con mirarla, cuánta riqueza tenemos allí. Y esa Eucaristía, esa palabra de Dios, que como escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, es útil para todo, nos hará un gran bien si nosotros la amamos, si nos alimentamos con ella. Encenderán nuestros corazones, arderán de amor al Señor, si de veras vamos escuchando la palabra de Dios que quiere decirnos tanto. Volvámonos a preguntarnos hoy qué es la palabra de Dios para nosotros. Y nos contentamos con leerla en las funciones litúrgicas porque toca, pero sin nada más. Hacemos de ella un verdadero alimento espiritual recibido directamente del Señor. Pero el Señor con estos dos discípulos fue maravillosamente bueno. No solamente los alimentó con su palabra, sino que ya al final del día, cuando ellos afortunadamente le pidieron que se quedara con ellos, quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde, Él atiende esa invitación y parte el pan. La fracción del pan sabemos que es el término en la Biblia, después en los Hechos de los Apóstoles, para hablar de la Eucaristía. Allí el Señor se les dio también de nuevo como alimento espiritual, como pan de vida. Y fue entonces cuando ellos lo descubrieron. La maravilla de este relato es que nos muestra cómo dos hombres encuentran al resucitado. Habían partido creyendo que habían dejado a un difunto en una tumba, pero al final del día se encuentran con el resucitado. Lo descubren en esa fracción del pan, lo descubren en la Eucaristía. Ya hemos insistido durante estos días cómo nuestras vidas no cambian, ni las de nuestros fieles, si no se realiza el encuentro personal con Jesús resucitado, el encuentro vivo con Jesús resucitado, que nos falta a veces. Yo creo que hay sacerdotes que pasan una vida sin haber tenido un encuentro vivo con el resucitado. Y por eso a veces se asustan cuando se habla de lo que está sucediendo en muchas personas, como que el muerto se mueve y entonces viene el susto. Alegría debemos nosotros experimentar cuando veamos que muchas personas están encontrando a Jesús resucitado y pidamos para nosotros esa gracia. Cuando los discípulos tienen el gran descubrimiento, encuentran a Jesús resucitado, ya no continúan el camino hacia sus hogares, retornan a Jerusalén, a dar la buena noticia, a contar que han encontrado a Cristo y a decir todo lo que Él les ha enseñado. Todo el que encuentra a Jesús sale después presuroso a compartir esta gracia con sus hermanos. Es la constante en la Biblia. María recibe a Jesús e inmediatamente, con festinazione, como dice el texto, apresurada, va a llevarlo a casa de Isabel. La samaritana lo descubre un día junto al pozo de Jacobo, deja el cántaro a sus pies y corre, nos dice también San Juan, para anunciar que ha encontrado al gran profeta. Y las mujeres, el día de la resurrección, nos dicen los evangelios, cuando tienen el encuentro con el resucitado, corren también
a dar la buena noticia a los apóstoles. Si no hablamos con alegría de Jesús a los jóvenes, a todas las personas, es porque nos falta ese encuentro con Él. Ahí está una clave muy sencilla para saber cómo estamos con el Señor. Si únicamente tenemos doctrina, ideas, pues sí, hablamos en un púlpito o hacemos una conferencia, pero no estamos hablando a la gente del Señor como la gran solución. El Salvador, el Señor, el centro de nuestras vidas, el amado, como lo llama San Pablo en la carta de los Efesios. Hemos sido agraciados en el amado. Cuántas lecciones nos da el Señor a través de este pasaje, que ojalá después lo saboreemos mejor. Demos gracias porque en cada Eucaristía el Señor nos pone frente a esas dos mesas, la de su palabra y la de su cuerpo y de su sangre, y con ambas quiere alimentarnos. ¿Qué es actualmente la Eucaristía para nosotros? ¿Y qué encuentro hemos tenido con Jesús resucitado? Pidamos la gracia de que éstas sean realidades para todos nosotros. Meditemos un poquito en silencio sobre el mensaje que el Señor acaba de regalarnos a través de su palabra divina. Hoy se habla mucho de la importancia del diálogo de sentimientos. La psicología insiste en la necesidad de este diálogo, no solamente para la pareja, sino para las personas. Y nos dice la psicología cómo el solo intercambio de conceptos no es propiamente diálogo, sino discusión. Aquí encontramos en el pasaje del libro de Jonás un maravilloso diálogo de sentimientos. Jonás es un hombre irascible, fácil para deprimirse, pero es un hombre sincero que le dice al Señor no únicamente lo que piensa, sino lo que siente. En primer lugar, se indigna
Y se lo dice al Señor, porque Nínive ha sido perdonada después de su arrepentimiento. Eso era lo que me temía, le dice el Señor cuando vi a Tarsis, que tú eres muy misericordioso, inclinado a la compasión, que te conmueves con quienes te invocan. Y eso fue lo que hiciste, se lo dice. El Señor tiene el diálogo con él, no le dice no seas tonto, sino que le da una explicación, cómo él tiene que compadecerse, y no solamente de las personas, sino también hasta del ganado que hay allí en Nínive. Viene después lo del ricino, que es la higuerilla nuestra. Cuando se seca el ricino, porque el gusano lo destruye, y él padece el rigor de ese sol tan fuerte, se enoja de nuevo con el Señor. Y el Señor le dice que si le parece que está bien enojarse, le dice, sí, Señor, estoy muy enojado. El Señor comprende esta situación y le da la explicación cómo es necesario perdonar y sentir compasión por cosas tan importantes como la destrucción de una ciudad que se arrepiente, ya que él se ha preocupado y se ha sentido conmovido por una mata de ricino que se ha secado. Para nosotros esto es muy práctico, porque ojalá nuestra oración vaya enriqueciéndose también con el diálogo de sentimientos. A veces pensamos que orar es únicamente pensar cosas buenas, o que es solamente pedirle al Señor algunos favores, o únicamente leer oraciones, aun cuando sean los salmos. El Señor quiere que nosotros tengamos con Él un verdadero diálogo, que le expresemos todo lo que sintamos, lo que nos suceda. Es así cuando nosotros llegamos a hacer de los problemas, de las circunstancias difíciles, tema de oración. Y enseñémosle esto a las personas. San Alfonso Rodríguez tiene una frase muy bonita, dice, cuando tengo una amargura, me pongo a orarla con el Señor hasta que mi amargura se convierte en dulzura. Un gran principio. Nosotros a veces buscamos desahogarnos con los hombres o nos vamos envenenando con el problema o la pena que tenemos y olvidamos la gran solución, hablarla con el Señor. Un autor francés dice, ¿cómo cambian mis ideas cuando las oro? Pues hay que agregar cómo cambian nuestros sentimientos, nuestros problemas cuando los oramos. ¿Y qué es orar un problema? Llevárselo al Señor, analizarlo con Él, decirle con sinceridad lo que estamos sintiendo, rabia, lo que sea, desahogarnos con el Señor. En estos días escuchábamos la oración de Ana. Esa es una oración de verdadero desahogo, por eso no se ahoga ella en su pena. Es la mujer que tiene una gran pena, un dolor muy intenso, y se lo cuenta al Señor, se lo confía al Señor. Y cuando Elí la reprende porque cree que ella está ebria, ella le dice, no Señor, yo no he tomado vino. Lo que sucede es que me estoy desahogando delante del Señor. Esto es muy importante. Y esa será una materia muy frecuente de oración para nosotros. Y nos acostumbraremos a hablar con el Señor de tú a tú, de todo lo nuestro, de nuestros problemas y de los problemas de nuestro pueblo. Enriquezcamos nuestra vida de oración personal. Esa es mi insistencia final en este retiro. No nos contentemos con la celebración eucarística, que es lo principal.
y con la liturgia después de las horas, que es importantísima. Todos los días tengamos oración personal, el diálogo de tú a tú con el Señor. Hablar de amistad, como decía Santa Teresa, con quien tanto nos ama. Llegar a una amistad tal con el Señor, que le abramos nuestro corazón y que recibamos todo lo que Él quiera decirnos, manifestarnos interiormente. De esa manera iremos progresando y encontraremos la solución de muchos de nuestros problemas. Si, por ejemplo, tenemos una tentación fuerte, un peligro grave, una situación difícil, llevémosla al Señor, hablemosle con todo el corazón, digámosle lo que estamos sintiendo, lo que nos está agobiando. Él nos escucha, Él nos oye, y esa oración siempre es bendecida por Él. El Señor siempre responde al que confía en Él. Un corazón contrito y afligido tú no lo desprecias, recitábamos hoy en el Salmo 50. Él nada desprecia en nosotros, todo le interesa, por lo mismo que nos ama. Si es un Padre de misericordias, le interesa o tiene interés por todo lo de sus hijos. Nada queda marginado para el Señor, todo cuenta para Él. Y al oír las palabras del Señor del Santo Evangelio, cómo envía a los apóstoles para que hagan discípulos de todas las gentes, pues volvamos a tener conciencia de nuestra misión profética. Y este año y siempre demos la importancia a la evangelización. El término nueva evangelización es el que el Santo Padre ha empleado muchas veces y el que estamos usando mucho, pero se puede prestar a equívocos. Y el otro día, cuando leí los discursos que él pronunció en su visita al Brasil, me llamó la atención que no habló nunca de nueva evangelización, sino siempre de evangelización renovada, porque de eso se trata, de renovar la evangelización. Pero él lo dijo muy claramente en Chambacú, en ese discurso que pronunció ya casi al final de su visita a Colombia. Dijo, la nueva evangelización no puede conseguirse sino por una iglesia orante bajo la guía del Espíritu Santo. Si queremos de veras tener una evangelización nueva o renovada, como queramos llamarla, necesitamos llenarnos del Espíritu del Señor. Él es el que renueva todo, no nosotros. Esa evangelización nuestra tendrá fuerza, tendrá entusiasmo, llevará la conversión a muchos, será fuente de salvación para los hermanos si está avalada primero por la oración y luego animada por el Espíritu del Señor. Oremos mucho para que nuestra evangelización sea fecunda. Cuando hablemos al que sea, orar antes, orar mucho, que la evangelización que demos sea fruto de nuestra oración y de esa plenitud del Espíritu Santo que vamos recibiendo. El Señor manda a los apóstoles a que enseñen a practicar todo lo que Él les ha enseñado. Se trata no de un cúmulo de conocimientos únicamente, sino de vivencias exigidas por esa doctrina. Allí es donde está la dificultad. Decirle a la gente cómo hay un evangelio, unas normas del Señor, pero para practicarlas. No hablemos de un cristianismo fácil. El evangelio no es fácil, ni el cristianismo es fácil. Hay que exigirle a la juventud y a los esposos
y exigirnos primero a nosotros los sacerdotes y a las religiosas. El reino de los cielos padece violencia y solamente los que se la hacen, los violentos, lo arrebatan. Hay que arrebatar el reino a base de esfuerzo. La gente quiere recibir de nosotros el mensaje y nosotros podemos orientarla o desorientarla. Hoy estamos en una época de decadencia. En un estudio que hay sobre la decadencia de un alemán, Laderman, él llega a una conclusión muy importante. Dice que la decadencia obedece a la racionalización de los errores. Es muy importante eso. Cuando se va dando razón a los errores morales, de violencia, de esto y lo de más allá, pues entonces viene la decadencia moral, y a la decadencia moral sigue después la decadencia civil, y viene la ruina de las naciones inclusive. A nosotros nos toca evitar esa racionalización de los errores, desenmascarándolos, poniéndolos bajo la luz del Evangelio, y de esa manera nosotros salvaremos de la decadencia a nuestras parroquias, a nuestros pueblos, lo que esté de nuestra parte. Pongamos en esta Sagrada Eucaristía nuestras personas en las manos del Señor de nuevo. Ofrezcámonos con Él en esta Eucaristía. Recordemos que Él vive intercediendo por nosotros. Supliquémosle que nos alcance la gracia de la fidelidad. Solo el que persevere hasta el fin se salvará, nos dice el Señor. Que Él nos alcance esa gracia que le pedimos por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre.